Ayer había Grecia. un grupo, la nueva unción. Gózate, pueblo de Dios, en este día. Una fuente en el desierto fue Jesús, mi Salvador. Cuando sediento yo andaba en los placeres del mar, sin encontrar a un amigo que me pudiera ayudar, sin encontrar a un amigo que me pudiera ayudar. Bendito samaritano, tú me llevaste a mi sol, donde atendieron mis quejas de mi pobre corazón, donde vendaron mi alma de las heridas del mar, donde bebiera la fresca de la fuente eterna. Gloria a su nombre. Alábale, pueblo de Dios, en este día. Gracias, Cristo. Pecador atormentado, mira ahí mismo hacia la donde se encuentra el Cordero para darte tu salud. No resistas su llamado, dale hoy tu corazón. Él cambiará tu desierto en eterna salvación. Bendito samaritano, tú me llevaste al mesón, donde atendieron las quejas de mi pobre corazón, donde vendaron mi alma de las heridas del mar, donde bebiera la fresca de la fuente eterna. Y quien vive, mi hermano, y a su nombre, y a su pueblo, victoria para el pueblo de Dios. Bendito Padre, gracias te doy en este día, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita que mi Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Padre eterno, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 10, verso 29 al verso 37. La palabra de Dios nos dice de esta manera: pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino
y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora el Señor le dice al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En este día, como título de esta enseñanza, ve y haz tú lo mismo. Ve, amados hermanos, las cosas de Dios debemos nosotros de respetarlas. Debemos nosotros de poner el ejemplo. Aquí vemos un intérprete de la ley que creía que por su conocimiento él estaba bien. Pero, amados hermanos, con esta parábola el Señor Jesús le da a saber a este intérprete de la ley que él no estaba obedeciendo la ley. Acuérdense que el Señor Jesús vino a obedecer la ley de Moisés, a cumplirla, lo que el Padre habló en el Antiguo Testamento. Amén, amén. La Biblia es muy clara y dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nosotros debemos de caminar en humildad, amados hermanos. No creyéndonos que somos alguien cuando dice la Biblia que no somos nada. Sin Dios no somos nada. Nos conviene estar en los caminos de Dios. Amén. Hermanos, empezaremos a traer a la luz de la palabra de Dios este mensaje. El por qué el Señor Jesús tuvo que contar la parábola del buen samaritano. En el tiempo que estuvo el Señor en la tierra, había personas especializadas en la ley de Moisés que le llamaban los intérpretes de la ley. Y estos eran principalmente los escribas y los fariseos, quienes eran expertos en las escrituras y en las tradiciones que se habían añadido a la ley. Aquí vean que el tanto saber los llevó a hacer algo que no agrada a Dios. Dios no quiere que usted ni que yo le pongamos de más a la palabra de Dios. Y estos, ¿sabes qué? Tenían todo el conocimiento y también metieron tradiciones que se añadieron a la ley. Y eso va contra Dios. Estos eran considerados maestros, conocedores de la ley de Moisés, encargados de estudiarla, de enseñarla y aplicarla. Imagínense en este tiempo una persona que es reconocida por todo el pueblo y que es amada y respetada. Pienso que se le subiría a la cabeza. Se le subiría a la cabeza, hasta cambiaría su manera de hablar y su manera de caminar. ¿Sí? Muchas personas simplemente en el trabajo le dan un puestecito. Hermanos,
ya cambian la voz, ya no son los mismos. Pues estos, amados hermanos, cambiaban, y eso no es de Dios. Aleluya. Nosotros sí debemos de cambiar, pero para bien, no para mal. Gloria a Dios. Entonces, una persona que fuera amada y respetada por el pueblo, se creería mucho, creyéndose muy importante, viendo a los demás como nada, muy inferiores a él. Y así era el intérprete de la ley. Se sabía bien la ley, pero ¿sabes qué? En las cosas de Dios el conocer no es suficiente, es parte del paquete. Amén, amén. Tenemos que seguir las instrucciones que nos da la palabra de Dios para poder agradar a Dios, para poder hacer misericordia. Porque este intérprete de la ley sabía toda la ley, pero odiaban no solamente a los samaritanos, sino también al Señor Jesús. Aleluya. Al Señor Jesús, por eso lo crucificaron. ¿No? Amén. Entonces vemos, amados hermanos, ellos piensan que todos los demás son inferiores nomás porque saben algo de Biblia. No, hermanos, tenemos que ser hacedor de lo que usted hable. Una persona puede saber mucha Biblia, pero otra persona que solamente se sepa un versículo y lo cumpla, es mejor ante los ojos de Dios que aquel que se sabe toda la Biblia. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Es por eso que nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que sujetarnos, tenemos que saber que sin Dios no somos nada. Así es. No somos nada, amados hermanos. Aleluya. Cuando, amados hermanos, cuando un cristiano verdadero, entre más lo use Dios haciendo milagros, más humilde es. Porque reconoce que todo lo que hace proviene de Dios, no es de él. Dios usa su cuerpo para manifestar su poder, Amén. para manifestar su gloria. Y Aleluya. Dios quiere usar el tuyo, pero tú tienes que humillarte ante Dios. Tienes que reconocerlo, que Él es el Todopoderoso y que Él tiene todo el conocimiento. Él lo sabe todo. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que seguirle a Él porque Él es perfecto. Amén, amén. El ser humano es Aleluya. imperfecto. Solamente busca para su propio beneficio. Ajá. Solamente quiere que le den, pero Él no quiere dar. Él no quiere dar. Y desgraciadamente hay personas que en el mundo eran muy dadivosos, muy quedadores de bien. Y vienen a los caminos de Dios en igual de ser dadivosos. ¿Sabes qué? Ya se volvieron tacaños. Para Dios tacaños y para los del mundo dadivosos. ¿Usted cree que están bien? No. Ah, pues este intérprete, ¿sabes qué? Quiso probar a Dios. Quiso probar a Dios. Pues este religioso experto en la ley de Moisés se levantó y vino a Jesús para probarle, pensando que con su pregunta iba a poner en aprietos al Señor Jesucristo. Y le dijo el intérprete de la ley: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Su pregunta no era porque estaba interesado en saber de la vida eterna, sino, dice la Escritura, que le preguntó para tentarle, para desacreditar al Señor Jesús. Y como hay gente, así como este tipo, intérprete de la ley, que alguien va bien y está bien y tratan de desmentirlo. Esos van a tener mayor condenación, hermano.
Aleluya. Porque nosotros, si es palabra de Dios, tenemos, como dice el mundo, quitarnos el sombrero, Amén, amén. amar y respetar la bendita palabra de Dios. Aleluya. No es palabra terrenal, sino es palabra del cielo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces este quería desacreditar al Señor Jesús, ya que el intérprete de la ley se creía con un conocimiento muy superior al Señor. Imagínense, este quería corregir al Señor. ¿Y quién era el Señor Jesús? Cuénteme usted, dígame. Dios. Era Dios en la tierra. Aleluya. Y el hombre quiso tentarlo, para dejarlo en ridículo delante de los demás. Bien dice la Escritura que la letra mata, el saber mata. Y yo te voy a decir esto, que un estudiante, si no tiene laboratorio, no es nada, porque la letra mata. Ajá. La letra no te da el conocimiento que debes de tú tener para que tu mente quede libre, para que tu mente corra como un venado. Así que, amados hermanos, la letra mata y el Espíritu vivifica, dándonos vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Jesús le dijo al intérprete de la ley: tú quieres saber qué hacer para heredar la vida eterna. Y vean lo que le dice Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? Léelo lo que está escrito en la ley. En San Lucas capítulo 10, verso 27 al 28 dice: aquel respondiendo dijo, estaba leyendo la ley, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gloria a Dios. Todos tenemos que amar. Hay gente, hermano, insoportable, se llaman cristianos y siguen siendo sangrones. ¿Y sabes qué? Nuestro trabajo es amarle. Aleluya. Hay gente que es tu enemigo y Jesús dice: amad a vuestros enemigos. ¡Wow! Gloria a Dios. Vean que esto era algo diferente. Jesús vino a cumplir la ley. Y en la ley era ojo por ojo y diente por diente. Me lo hiciste, me la pagas. Pero en la gracia, Jesús nos dice: no va a ser así. Si te pegan en una mejilla, tú tienes que presentar la otra. Santo Padre. Santo Padre, yo no he visto a nadie que la presente. No creo. No he visto a nadie, hermano. Pero la Escritura dice así, hermano. Estamos estudiando ¿qué? La palabra de Dios. Amén, amén. No pensamientos humanos que se desvían todo el tiempo a las cosas del mundo, a las cosas que éramos antes. Verso 29, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ama a Dios, le dijo Jesús, y ama al prójimo, y vas a alcanzar el cielo. Aleluya. Vas a alcanzar el cielo. Si amamos a Dios y al prójimo, entrarás al reino de los cielos. Amén. Acordémonos que el intérprete de la ley era un experto en la ley de Moisés, y Jesús con esta pregunta le dio a conocer su problema. Muchas veces yo me doy cuenta, usted cree que está bien, pero yo sé su problema. Aleluya. Conozco su problema por su manera de actuar, que a veces que no le da importancia con su manera de actuar a la palabra de Dios.
Y uno, ¿sabes qué? Debe de estar agradecido, Dios. Amén, amén. Ya no andamos borrachos, babacaidas. Ya no andamos marihuanos. Ya no andamos borrachos. Ya no andamos robando, ni estafando, ni mintiendo. Ahora no. Ahora andamos en la verdad. Y Amén. esa verdad nos hizo libres. Amén. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Y con esa pregunta el Señor le encontró un problema. Aquel enaltecido intérprete de la ley, como son los escribas y los fariseos. Es por eso que el Señor les tiraba rajatablas, hermano. Aleluya. Oh, si hubiera haber sido pitcher, olvídese, hasta la bola de humo le hubiera haber aventado. Gloria a Jesús. Y por esta razón, el Señor nos dejó la parábola del buen samaritano. Gloria a Porque Dios. usted debe saber muy bien que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que vuela es paloma. Amén, amén. Cosas vemos, corazones no sabemos. Así es. Y hay gente, hermano, buenos actores para engañar a la gente. No, hermano, a como somos aquí, debemos de ser saliendo, Amén, amén. debemos de hacer en casa, Así es. como decía María Larcón. Pero qué tal, aquí se ven bonitos, pero qué tal cuando usted cierra la puerta de su casa. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se ven muy amorosos, hasta la abrazan. Cuando no la puede ver ni en pintura, hermano. Aleluya. Porque el diablo los tiene cortitos. Es por eso que muchos no obedecen la palabra de Dios. Vemos, amados hermanos, por eso el Señor contó la parábola del buen samaritano para darle saber a este intérprete de la ley de que él estaba equivocado, Así es. que Aleluya. traía aires del diablo. Porque al querer tentar a Dios, ¿qué ganancia llevaba el pobre? Nada. Ninguna, mi estimado hermano. Porque el llamado del intérprete de la ley y de todos nosotros es amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está todo. Aleluya. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero no cuando yo quiera, siempre debo de ser sumiso, siempre debo de ser humilde. Amén. Reconocer que el cielo gobierna. Amén. Gloria a Amén. Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos, amados hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, amar a Dios y amar al prójimo. Y este experto no estaba cumpliendo la ley. Y usted dirá, ¿por qué? Sí, porque usted pregunta mucho y dice, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Gumarito, te digo que entienda. Pon oído, Gumarito. Gloria al Señor. ¿Por qué? Dice la gente, ¿por qué si la conocía muy bien? Aquí va la respuesta. Porque Cristo es Dios y no lo estaba amando, sino tentando. Cristo era su prójimo y no le estaba amando, sino buscaba la manera como dejarlo en vergüenza. Y la palabra nos dice en San Lucas capítulo 10, verso 29, pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse, como muchos, ¿verdad? Que hacen lo malo y pasan al frente y se justifican ellos mismos. Y le echan la culpa a otros. Bien, dice un dicho, Pedro la hace y Juan la paga. No, señor, aquí usted la va a pagar. Con Dios nadie se salva. Nadie se salva si estás haciendo las cosas mal. Dios te las va a recordar. Así es. Y dice, pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús,
¿y quién es mi prójimo? Ah, Mire, nomás sabía la ley y pregunta. Lo principal de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Y sábelo todo. Le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se da cuenta, amados hermanos? ey, Los que saben mucho están bien confundidos. así es. Porque se enaltecen por eso. Aleluya. Y una persona que ahí va, hermano. Esto es como la carrera de un conejo y una tortuga. Ah, Se va el conejo y por allá vi una sombrita. Ay, hace una siestecita. Y se quedó bien dormido y pasó la tortuga y le ganó. ¿Se da cuenta? Así es en la vida cristiana. Muchos pueden saber toda la Biblia. Y otra persona puede saber un versículo, dos. Pero esos dos versículos los vive. Los trabaja. Y los supera a aquel sabelo todo. amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Este judío experto en la ley estaba quedando en ridículo, diciendo, ¿quién es mi prójimo? Cuando al principio de la conversación él le había preguntado al Señor para tentarlo, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Él contestó, él lo leyó de la ley, hermano. Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Vean, y muchos, no, hermano. No, si Dios necesita muchas veces y nos hacemos los sordos. ¿Y para qué Amén, quieres amén. el dinero? ¿Para que otro se lo gaste? No, güey. ¿Para qué queremos el dinero? Gloria a Dios. Para el día que te mueras, dejes pleitos No. entre los hijos. Aleluya. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. Amén. Y agárranos bien confesados. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Para ir para arriba, si no, Amén, amén. no vamos para arriba, hermano. Sí. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y tendrás vida eterna. Aleluya. Entonces, el intérprete de la ley pensó que el Señor intentaba darle a entender que él no había cumplido con lo que la ley demandaba. Y era verdad, no estaba cumpliendo. Pensó bien el intérprete de la ley con lo más importante que era amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Cuando tú no amas a tu prójimo, puede ser tu pareja, tu prójimo. Amén, amén. Puede ser al que está a la par contigo o cualquier persona que te encuentres en el camino. Ese es tu prójimo. Aleluya. Y saberlo todo. Dice, ¿y quién es el prójimo? Dios mío, hasta coraje da. Un coraje santo, ¿ok? Ey. Es un coraje santo, hermano. Porque muchos saben, pero nomás para meter cizañas donde quiera. Y como la gente se va, si alguien recita la Biblia de memoria, hermano, lo tienen a ese hombre, a esa mujer en un altar. Hacen un lado al Señor y se lo dan al hombre. No. Dios mío, ayúdanos, Señor. Amén, amén. Gloria a Jesús. Y luego el intérprete de la ley tenía mucha razón en preguntar, ¿quién es el prójimo? Porque la enseñanza de los maestros judíos en cuanto al prójimo estaba bien corrompida. Porque ellos, hemos leído que ellos habían añadido a la ley tradiciones de hombres. Y estaba bien corrompida.
porque ellos no tenían por prójimo a quienes no eran judíos auténticos. De madre judía y de padre judío. Si no era a un judío auténtico, no era su prójimo. Oh, wow. ¡Qué tremendo! Y vean, a mí me encanta verla, qué dicen las parábolas del Señor Jesucristo. Y todos aquellos que no eran judíos, no eran su prójimo. Por esta razón odiaban a los samaritanos. Y un cristiano en la gracia debe de odiar a una persona. No. No, por supuesto que no. Para no meternos en problema, Dios, el Señor dijo, si te pegan una mejilla, preséntale la otra. El que te quite la capa, ni le digas que te la devuelva. Que yo te voy a dar más capas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, para ellos, los que no eran judíos, no eran su prójimo. Por esta razón, odiaban a los samaritanos, porque ellos eran judíos mezclados con otras razas. Eran judíos mezclados con otras razas. A tal grado que por no cruzar por Samaria, la rodeaban por el río Jordán. Vean qué error tan grande. Los expertos en la ley, aunque vieran a un gentil, que quiere decir a una persona no judía, así como los samaritanos, no eran judíos auténticos. Ellos eran judíos por una parte, pero la otra parte era de otras razas. Así es. Y por eso vemos que a los samaritanos eran gentiles para los judíos. Ellos podían ver a un gentil en peligro de muerte. No darían un solo paso para salvarle la vida. ¿Se da cuenta? Eso es bueno. Cristo vino a quitar todo esto. Amén, amén. Amaos, dijo Cristo, los unos a los otros. Gloria a Dios. Porque vino a cumplir la ley y Cristo la cumplió. Amén, Amados amén, hermanos. amén. Aleluya. Entonces, vemos, amados hermanos, cuando el Señor Jesús nos enseña por medio de esta parábola que cualquiera que se halle en caso de necesidad se le ayude. Gloria a Dios. Y muchos no ayudan. De lo contrario, tratan de meter el pie para que caiga. Santo. Y dicen que aman a Dios. No. ¿Cómo está eso, pues? No. No se puede. No se puede unir las tinieblas con la luz. Nunca. Entonces, Dios, el Señor Jesús, nos dice de que nosotros tenemos que ayudar a la humanidad sin importar raza o color, clase social o nacionalidad. Debe de ser tratado como su prójimo, ya que se puede considerar como prójimo a todo ser humano. Y al encontrarse dos seres humanos, son prójimo el uno del otro. Amén, amén. Toda persona es nuestro prójimo. Por eso debemos de dar testimonio a la humanidad. Y no tenemos que andar con altivez. No. Decir, este tiene tantos años en el Evangelio. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan echón? ¿Por qué se la recarga tanto? Cuando él debe de ser humilde. Amén, amén. No necesitamos nosotros traer los paquetes de billetes aquí en la bolsa. Calladito, nos vemos más bonitos. Amén, amén.
Gloria a Jesús. Gloria a Nada Dios. más un amén, los otros se quedaron apatinando. Así que nuestro prójimo es todo aquel que necesite nuestra ayuda. Él Aleluya. es nuestro prójimo. Sí, amén. ¿Y cómo? Y nosotros actuamos como que no oímos y como que no vemos. Ujú. No, Señor. Tenemos que caminar la vida cristiana a como está escrito en la palabra de Dios. Y no tenemos que tirar el Antiguo Testamento. No, no. Porque allí sí le quitó usted la mitad. Y quien le quite, quien le ponga, no va a entrar al cielo. Porque su nombre será borrado del libro de la vida. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Todo aquel que necesite ayuda es nuestro prójimo. Cuando hagamos esto, estamos amando a Dios y estamos amando al prójimo y estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y la Biblia dice en Primera de San Juan, capítulo 4, verso 20 al 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Aleluya. ¿Y quién es el hermano aquí? Es el prójimo. Ajá. Si tú amas a Dios y aborreces a tu prójimo, eres un mentiroso que amas a Dios. Ujú. Ven, amados hermanos, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, Ujú. ¿cómo pues puede amar a Dios a quien no ha visto? Aleluya. ¡Wow! ¡Qué tremendo es la palabra de Dios! No nos podemos escapar No. de esta palabra, hermano, porque la palabra de Dios es bien clara. Que Amén. nos hagamos acá, que no oímos. Va a ser tu problema cuando te enfrentes en el día del juicio y tengas que dar cuentas a Dios de Ajá. tu proceder en la tierra. Verso Aleluya. 22 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aleluya. Aleluya. ¿Y quién es tu hermano? Tu prójimo. Amén, Es tu amén. hermano. Aleluya. Tu prójimo. Según este experto de la ley, se quiso pasar de listo con el Señor Jesús por todo el conocimiento que tenía acerca de la ley. Pero Jesús vino a cumplir la ley. El Señor Jesús la conocía al derecho y al revés. Amén, amén. Sabía lo que iba a hacer y sabía lo que tenía que cumplir. Todo lo que su padre había dicho en el Antiguo Testamento para Aleluya. entrar a la gracia. Es por eso que muchos no van a entrar al cielo, hermano. Ajá. No van a entrar al cielo porque están mezclando la ley con la gracia. Ajá. Y no se puede. Podemos estudiar para darnos cuenta de lo que Cristo ha hecho para nosotros. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, que el intérprete de la ley, que son los escribas, los fariseos, tenían el conocimiento, todo el conocimiento acerca de la ley. Y con su mente hinchada, se levantó para probar al Señor Jesús, que es Dios, Amén. pensando que el Señor era inferior a él. Y muchos así lo toman. No, pues no. ¿Por qué? Porque no le obedecen. Y cuando usted no obedece, usted se está haciendo superior a Dios y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las cosas como yo sé. Sé que estoy bien. Entonces Él está bien. ¿Y Dios qué? ¿Está mal?
No, el que está mal es él, Amén, amén. el humano. Así es. Dios es perfecto Amén. y el hombre es imperfecto. Aleluya. Gloria al Señor. El hombre busca su conveniencia. Ey. Solamente yo. Lo que tengo no lo doy a nadie. Ah. A nadie. Ah, bueno, dile a tu esposa Mm. que te lo eche cuando te mueras. Ah. Y sí, te va a dar la mitad. Sí, pero la mujer es lista. Ella va a llegar a la caja y le va a decir: mira, esposo mío, te dije que te daba la mitad, aquí está este cheque, cóbralo cuando quieras. ¿Se da cuenta, hermano? Y lo va a cobrar. No. Alguien que está muerto ya no puede hacer nada. No puede hacer nada, hermano. Entonces, ellos pensaban que el Señor era inferior a él, o sea, al intérprete de la ley. Acuérdense de que una persona puede saber toda la Biblia de memoria, pero si no es hacedor de lo que sabe, no le va a servir de nada. Aleluya. Hay tanta gente que dice: ay, hermano pastor, yo en la casa tengo 11 Biblias. Ah. Y ahí las tengo bien guardaditas. Miren nomás. Pero esa Biblia, si usted no la lee y si usted no la pone en acción, no le va a ayudar de nada. Así es, aleluya. Tiene que estudiarla. Amén, amén. Tiene que creer lo que Dios nos dejó escrito, Amén. amados hermanos. Aleluya. Entonces, por más que sepamos, si no somos hacedores, no nos sirve de nada. Ajá. Seguimos viviendo la misma vida mundana, materializados. Entonces, esto es como tener un carro nuevo y no usarlo. ¿De qué le sirve? De nada. Él puede andar en el centro del pueblo, caminando con un calorón, con la lengua de fuera, y el carro a gusto, papá, en la sombrita. ¿Se dan cuenta, Ajá. amados hermanos? Y esos son los vivos. Ajá. Esos son la gente que evidentes, según ellos. Ujú. Pero Dios dice: no, estás mal. Así es. Estás mal. Y vemos, pueden saber la Biblia de memoria, pero si no es hacedor de lo que sabe, no le sirve de nada. Es como tener un carro nuevo y no usarlo. ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. No. El intérprete de la ley, él sabía que tenía que amar a Dios y a su prójimo, pero no lo ponía por obra. Lo sabía, Ujú. pero estaba muy lejos todavía para poner por obra, Yeah. para poder amar al prójimo. ¿Por qué odiaban tanto a los samaritanos? ¿Por qué los odiaban tanto? Era un odio. No, hombre, el jarocho pues queda muy bajo. Ujú. No, algo fuerte, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían que amar a Dios y a su prójimo, pero no lo hacían, sino odiaban tanto a su prójimo, samaritanos, que cruzaban por el río Jordán en lugar de viajar a través de Samaria. Porque para los judíos, los samaritanos eran considerados menos que perros. Ajá. Sí, ahorita los perros son, pues muchos quieren ser hasta perros, Así porque es. tienen un buen cuidado, ¿me entiendes? Sí, cierto. Los tratan muy bien. Oh, sí, no los dejan ahí que se asoleen los pobres afuera. Pero los perros antiguos, Ah, oh, hermano, no le daban ese cuidado que les dan hoy. una pata. Y gracias a Dios que tienen cuidado de ellos. Pero
ellos consideraban a los samaritanos menos que perros, porque eran de descendencia judía que se habían cruzado con otras razas y ya no eran descendencia judía pura, sino para los judíos eran paganos y mestizos. Así es. ¿Ven lo equivocado que estamos? Cristo dio la vida por los samaritanos, Amén, amén. por toda la gente de todo el mundo. Él no hace acepción de personas, solamente los religiosos Amén, amén. hacen eso, los que se salen fuera de la palabra de Dios. Así es, aleluya. Y vemos, amados hermanos, ellos los consideraban paganos y mestizos, y ante el tribunal judío, el testimonio de un samaritano era inaceptable. Ajá. Hubo un tiempo que, de acuerdo a la autoridad rabínica, el judío que comiera alimentos preparados por un samaritano cometía una ofensa tan grave que era como comer carne de cerdo. Gracias a Dios, debemos de dar gracias nosotros a Dios que somos mexicanos. Amén, amén. Nosotros los mexicanos decimos, ay, vamos a la fritanga. Qué Aleluya. sabroso ahí que le están moviendo todavía. Y la manteca está hirviendo. Y le echan el hígado, le echan Gloria a pedazos de Dios. carne, las tripitas, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué cosas tan más buenas, Amén, hermano. amén. Pero nosotros ni agradecemos a veces. Muchos dicen, son de descendencia mexicana, y muchos dicen, nosotros los gabachos. Dios mío, que Dios nos ayude. Ya me lo decía Jesús, María y José. Nosotros los gabachos. Santo Qué Padre. tremendo, amados hermanos. Nosotros, amados hermanos, tenemos que respetar a la gente Amén, amén. y tener compasión, tener misericordia con la gente pobre. De allá salimos. Amén, No amén. estamos en este país porque lo teníamos todo en México. No. Amados hermanos, todavía recuerdo del atole de masa Gloria. con un pedacito de piloncillo. Y teníamos que comerlo para llenar la pancita, hermano. Ahora vienen a los Estados Unidos y ya no. Pura comida francesa, italiana. No, nada. No, Señor. Vamos a la fritanga, hermanos. Gloria. Gloria a Jesús. Mexicanos al grito de guerra. Otro problema que tenían los judíos con los samaritanos era ¿dónde se tenía que adorar a Dios? Los judíos decían que Dios eligió el monte de Sión en Jerusalén, y los samaritanos decían que Dios eligió el monte de Gerizim y no en Jerusalén. Así que en los tiempos del Señor Jesús, el ser samaritano era motivo de amargo desprecio. Veamos qué le dijo la samaritana al Señor Jesús en San Juan capítulo 4, verso 9. Dice la palabra de Dios. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se la llevan bien, por muchas maneras, porque había tanto racismo en aquel tiempo, y el racismo viene cuando nos salimos fuera de la palabra de Dios. Es por eso que nos conviene estar dentro de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y no ser como aquellas personas
que otras razas aquí, ¡ay! Se les cae hasta la baba cuando hablan de ellos. ¿Te das cuenta? Y dicen, y ese triste mexicano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aleluya. No, Señor. Somos bendecidos nosotros. Amén, amén. Gloria a amados Dios. hermanos. Y entre más nos humillamos, Dios más nos ayuda. Amén, amén, Dios amén. más nos bendice. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Aleluya. Nos cuida y nos defiende. Amén. Gloria a Dios. Nunca te atrevas a querer enseñar a Dios, porque vas a quedar falto y en ridículo. Aquí estamos viendo qué lección tan grande el Señor le estaba enseñando al intérprete de la ley. Y el Señor Jesús le va a demostrar con esta parábola, con su propia raza judía, ya que el intérprete de la ley era judío, genuino. El sacerdote era judío, el levita era judío, el que cayó en manos de ladrones era judío. Aunque sin embargo vemos que pasó de que tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo cuando su creencia era de que su prójimo era los judíos genuinos. Aleluya. Y a este que lo dejaron medio muerto era judío auténtico. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, el que ayuda al hombre judío herido era un gentil o samaritano. Así. Aquellos en la cual ellos odiaban. Los odiaban, amados hermanos. El Señor comenzó a contar la parábola de acuerdo a la pregunta del intérprete de la ley que dijo, ¿quién es mi prójimo? Fíjese nomás, él sabelo todo. Lo sabía todo, pero no sabía quién era el prójimo. Santo Padre. ¿Se da cuenta, hermano? Aleluya. Este está igual de aquel hombre de un circo que le llamaban Hércules. Y hacía fuerza y levantaba aquellas pesas. Llegó Cantinflas, ya terminó, las levantó todas, se las echó al hombro y se fue. ¡Qué tremendo! Y así están muchos, amados hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero acuérdense, yo soy su prójimo y me tienen que amar. Amén, amén, amén. Aleluya. Porque yo quiero lo mejor para usted. Gloria a Dios. Usted no quiere lo mejor para usted mismo. Usted quiere servir a Dios allí, al aventón, alá y se va. No, Señor. Aquí es cuando una persona quiere hacer un trabajo de hacer bien sus medidas. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que quede bonito, para que no tenga que andar despedazando. No, Señor, así nosotros como cristianos debemos de hacer lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Amén, amén. Entonces vemos que el Señor le va a demostrar con su propia raza judía, porque el que cayó en manos de ladrones era judío, y el que ayudó al hombre judío era gentil o samaritano. El Señor comenzó a contar la parábola de acuerdo a la pregunta del intérprete de la ley que dijo, ¿quién es mi prójimo? Y la palabra de Dios nos dice en San Lucas capítulo 10 verso 30, dice, respondiendo Jesús, dijo al intérprete de la ley, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
este hombre que iba rumbo a Jericó cayó en manos de hombres ladrones. Porque el ladrón, la filosofía de vida del ladrón es que el ladrón no respeta la propiedad ajena y dicen, lo que tú tienes me pertenece. Ah, Lo que tú tienes es mío, dice el ladrón. no, bueno. Esa es la filosofía de vida del ladrón. Estos son hombres despiadados, sin compasión y sin misericordia, dejándolo medio muerto. Y el mundo actual se encuentra en la condición de aquel hombre que cayó en manos de ladrones y necesitan de nuestra ayuda urgente, que le llevemos el plan de salvación, porque el mundo necesita a Cristo para que sane sus heridas y los levante en victoria y sean bien restaurados. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor nos sigue hablando de un sacerdote y de un levita cuya filosofía de vida expresa: lo que yo tengo es mío y no lo suelto. Así hay muchos cristianos. ¿Sí? Ah, bueno. Dios los ha bendecido y son como rifles viejos que truenan cuando se les da la gana. Nomás te quedas apuntándole ¡pum! Y no tronó. No, pues, Y cuando menos espera que truene, es cuando truena, cuando menos lo esperas. No sabes cuándo. aleluya. No diga eso, hermana. Ahí te hablan, viejo. No, nada. Qué tremendo, gloria a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice acerca del sacerdote y del levita. En Lucas capítulo 10, verso 31 al 32, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. No que ellos lo daban todos por los judíos. El sacerdote era judío. El que estaba tirado allí medio muerto era judío también. ¿Y qué pasó? Pasó de largo. Verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también, hermano. Muchos, cuando hay una necesidad en la iglesia grande, cuando nosotros necesitábamos tener un lugar donde predicar la palabra, muchos iban entrando y cuando oían, dicen, bueno, si es de Dios se hace y si no, pero yo ya me voy. Mira qué hombre, falditas le deben de poner. Dios mío. Aleluya. Y se iban y no más regresaban. Los asusta. No, Señor. Aleluya. Primeramente tenemos que amar a Dios. Amén, amén. Dios. Cuando tú ames a Dios, tú vas a amar al prójimo. Y tú vas a ver toda la necesidad. Cuando tú amas, lo das todo porque amas. Aleluya. Pero cuando no amamos, nos hacemos el sordo. Hay tantos cristianos sordos. Los sacerdotes y levitas eran personas que profesaban la santidad, cuyos oficios les obligaban a tener compasión y ternura por los demás y enseñaban al pueblo a cumplir la ley y amar a Dios y al prójimo. Lo enseñaban ellos. Pero una cosa es enseñar y no hacer. Ajá. Muchos enseñamos aquí, pero más son palabras. Nosotros no hacemos nada. Seguimos igual. No, Señor. Aleluya. Se tiene que vivir lo que predicamos. Amén, amén. Tenemos que vivirlo. Porque somos cristianos y tenemos que ser verdaderos. Amén, amén. Gloria al Señor.
La Biblia dice que el herido lo dejaron medio muerto. Esta fue la razón por la cual no se detuvieron, hermano. Por eso no se detuvieron. Porque ellos pensaron que si le proporcionaban ayuda y moría, ellos se iban a contaminar por tocar un cadáver. Los judíos no tocan un cadáver, no son como los mexicanos. No, hombre, los mexicanos allí lo tocan y si la mujer amaba al marido, se quiere meter a la caja juntamente con él. Así te cae un show bonito. Pero no pasa mucho tiempo cuando se me olvidó otra vez. Santo Padre, que Dios nos ayude, hermano. Aleluya. Entonces, ellos se iban a contaminar por tocar un cadáver y la ley se los prohibía, hermano. Todo el tiempo hay razones. Hay razones por lo cual una persona no hace aquella cosa. Y la Biblia nos dice en Levíticos capítulo 21, verso 1, estamos yendo al libro de la ley, que dice en Levíticos 21, verso 1, Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. No se tiene que contaminar uno, hermano. Aleluya. El Señor continúa con la parábola, amados hermanos. Y en San Lucas capítulo 10, verso 33 al 35, dice la palabra de Dios: pero un samaritano que iba de camino, este iba de viaje, hermano. ¿Y quién se detiene cuando va de viaje? Nadie quiere perder tiempo. Aleluya. No, es más, no hay tiempo ni para Dios a veces. Menos para alguien que está tirado ahí, que necesita. Hermanos, no tenemos que ignorar, tenemos que acordarnos que estamos en este mundo, y el mundo es como una ruleta donde ahí estamos todos. Los que eran ricos son pobres en estos tiempos, y los que éramos pobres somos millonarios. Gloria a Dios. Aleluya, alaben a Dios. Amén, amén, amén. Y vemos, amados hermanos, dice, hablando del samaritano, él iba de camino, de viaje, vino cerca de él y viéndole, lo vio y fue movido a misericordia. Un samaritano movido a misericordia. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Amén, amén. Tener misericordia. Pero no, lo mío es mío y nadie lo toca. No, Señor. Acuérdense que todo lo que tenemos fue dado por Dios. Y nosotros damos de lo que Dios nos da. Amén, amén. Entonces, si todo es de Dios, debemos de ser como la iglesia primitiva. No va a haber ningún necesitado, pero nos falta mucho. Amén, amén. Muchos decimos: yo ya lo alcancé, yo ya estoy en el cielo. No te hagas ilusiones, chato. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor te dan para atrás el día que te presentes con el Señor y te digan: nunca te conocí a ti. Pero Señor, si yo hacía esto. Pues Señor, acordate. Que acordate ni que nada. Mira, aquí. Mira, tu nombre fue borrado del libro de la vida. Tú no apareces aquí. Santo Padre, ayúdanos. Aleluya. Entonces, verso 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Él cuidó de él. Allí estaba con él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios
y los dio al mesonero. Todavía gastó, amados hermanos, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La filosofía de vida del buen samaritano era, todo lo que tengo te pertenece, Aleluya. porque todo lo he recibido de Dios. Amén, amén. Por eso, amados hermanos, si amamos a Dios, vamos a amar al prójimo. Aleluya. Pero si no, vamos a nosotros nomás a creernos y a levantarnos, exaltarnos a nosotros mismos. No, Señor, tenemos que nosotros que caminar en humildad. Amén, Así amén. lo dice el Señor Jesús, que Aleluya. seamos mansos y humildes, porque Él dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces la filosofía del samaritano era, todo lo que tengo te pertenece. Y esto debería ser la filosofía de todo cristiano. De Amén. todo cristiano. Si amamos a Dios, no hay problema. De lo contrario, todo es bendición. Porque ¿qué dijo Jesús? Dar y se os dará. Tú das, yo te voy a dar a ti. Amén, amén. Entonces nosotros tenemos que obedecer la palabra. El judío recibió la ayuda del que menos esperaba, de un samaritano, de un enemigo que representa el samaritano a Cristo, que cuando nosotros estábamos heridos y caídos, Él lo dio todo para poder levantarnos a nosotros y no estuviéramos caídos ahí tirados como este hombre que fue golpeado por ladrones. Así estábamos nosotros. Amén, amén. Y ahora que estamos bien con Dios, ¿sabes qué? Las cosas no son como mucha gente habla. Mucha gente habla, pero de lo que habla no cumple nada. Aleluya. Nomás habló. Entonces, Él lo dio todo para poder levantarnos. Así, este samaritano había aprendido a perdonar y a tener misericordia y a socorrer a sus enemigos. ¡Wow! Gloria a Dios. Vean, había aprendido a socorrer a sus enemigos. Tenía un corazón tierno y fue movido a compasión hacia un extranjero, y no vio en él un judío, sino a un hombre con necesidad urgente. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. ¿Y cuántos cristianos, no, hermanos, de ahí hablan y hablan? Ya hasta nos hicieron a nosotros los pastores tacos al pastor. Y dice nomás, hermano. Oye, ¿por qué? Porque van al restaurante, hable y hable, echándosela, recargando y hablando fuerte para que oigan los demás. Que saben mucho, intérpretes de la ley, que no la cumples. Aleluya. Él había aprendido a ayudar a los demás, sin importar raza o color, clase social, ni nacionalidad. Y a pesar que iba de viaje, se detuvo a auxiliar a una persona que estaba herida y medio muerto. Cosa que una persona en este tiempo, qué raro, hay muy contaditos los que se pararon a hacer lo que hizo el buen samaritano. Se van de largo, porque según la ley le dice a ellos también, como el sacerdote y el levita, que no se deben de contaminar con un muerto.
Dios mío, ayúdanos, Señor. Aleluya. Él tomó tiempo para esta necesidad, cosa que nosotros no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Andamos a las carreras, porque si no, nuestra economía baja. No. Entonces, imagínense, en el trabajo no queremos perder una hora. No. Pero para Dios sí pueden perder todas las horas. No, Señor, eso es injusto. No, pues, guau. Eso es injusto. Entonces vemos que Él tomó tiempo para esta necesidad, usando su dinero. Ándele. Ven, dadivoso el samaritano, usando su dinero y de sus provisiones para su camino, usando sus propios pañuelos o sábanas para limpiarle la herida, y de su propio vino y aceite. Usó todo lo que llevaba para él. El vino para desinfectar la herida, el aceite para suavizar la herida y cerrarla. Usó su cabalgadura y su dinero y lo llevó a una habitación y cuidó de él y al irse dejó 2 denarios, que en aquel tiempo era mucho dinero, era el salario de un día de trabajo. Aleluya. Usted no quiere perder una hora, menos 2 días de trabajo por servir a Dios. Gloria a Dios. Porque estamos tan serios. Ajá. Dios mío, me están asustando. Aleluya. Y lo llevó a una habitación, cuidó de él. Al irse, dejó 2 denarios para todos los gastos. Aquí viene lo bueno. El Señor le hace esta pregunta al intérprete de la ley y le pregunta en San Lucas capítulo 10, verso 36 al 37, dice la palabra de Dios. ¿Quién pues de estos 3, cuáles 3? El sacerdote, el levita y el samaritano. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia. Vean el odio todavía. De que no dijo el samaritano. No, él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo lo que hizo el samaritano, y socorre a tu prójimo samaritano. Aleluya. Porque prójimo es toda persona que exista en el planeta Tierra. Ese es nuestro prójimo. Aleluya. Gloria al Gloria Señor. a Dios. Entonces vemos de que como el Señor Jesús lo humilló. Él estaba muy enaltecido. Pero Jesús se lo fue llevando para darle a saber que ni él estaba cumpliendo la ley. No era hacedor de la ley. Por eso el Señor le dijo, ve y haz tú lo mismo, lo que hizo el samaritano. El samaritano no vio un judío tirado. El samaritano vio una persona con necesidad y lo socorrió. Y eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, sin importar raza, color, ni tampoco si tiene dinero o no tiene, porque la gente es muy convenenciera. Aleluya. Si tiene dinero, ahí anda, hermano, que se desbarata para ver si le dejan algo de dinero. No, Señor, tenemos que auxiliar a todo aquel que necesite nuestra ayuda, porque ese es
nuestro prójimo. Amén, Gloria amén. a Jesús. Entonces, vemos de que como Jesús lo humilla a aquel que se creía muy vivo, muy listo. Aquel que vio de ganchete al Señor Jesús, que es Dios. ¡Qué tremendo! Esta parábola del buen samaritano nos enseña a abandonar nuestra preocupación por nosotros mismos. Ya no te preocupes por ti, pero preocúpate por aquel que no ha aceptado a Cristo, que se va a ir al infierno. Preocúpate por él. Pero muchos no se preocupan, se están preocupados por ellos mismos. ¿Cómo van a hacer dinero? ¿Cómo van a llegar a las alturas? No vas a llegar a las alturas. ¿Por qué? Porque el Señor dice que tenemos que hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Y tú estás haciendo al revés la cosa. Tú estás haciendo tesoros en la tierra. ¿Y sabes qué? Y no tienes nada allá arriba. ¿Te das cuenta? Estas son verdades, porque hoy es día de hablar verdades. Amén, amén. Gloria a Jesús. Entonces, vemos, amados hermanos, de que esta parábola nos enseña a abandonar nuestra preocupación por nosotros mismos y estar atento a las necesidades de los demás. Y a saber compartir nuestro tiempo, a saber compartir nuestros talentos, los dones del Espíritu Santo que se manifiestan en nuestra vida, de saber compartir nuestros tesoros o nuestro dinero con el prójimo. Gloria a Dios. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera. Gloria a Dios. Aleluya.